Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes a esta reunión, cumpliendo con el horario establecido para nuestra conferencia. Les doy la bienvenida a los estudiantes del programa de maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Un cordial saludo también a los directores de trabajo de grado que en la noche de hoy nos acompañan. A todas las personas que nos sigan fuera de línea en los próximos días a partir de la grabación del encuentro, y un saludo muy especial a la profesora Elba Viviana Rueda, que nos acompaña el día de hoy. De manera muy precisa, me permito indicar que la profesora Elba Viviana Rueda es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Santander en Bucaramanga. La profesora Viviana es especialista en docencia universitaria, magíster en pedagogía de la Universidad Industrial de Santander y es doctora de educación de la Universidad Norbert Wiener. Por su experiencia y amplia trayectoria en el tema de primera infancia, porque lo conozco de primera mano o conozco de primera mano el trabajo que hace Viviana en este sentido, y también como coinvestigadora del proyecto de investigación que nos une, pues me he permitido invitarla y viene a contarnos un poco su experiencia. Entonces, no le quito más tiempo, profesora Viviana, el auditorio está atento a su disertación, cierro mi micrófono y cualquier inquietud, yo estoy acá haciendo seguimiento. Gracias y bienvenida nuevamente. Sergio, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los estudiantes, para los directores de trabajo de grado y pues para todos los que están conectados en esta sesión de, digamos, conferencias. Creo que este es un espacio excelente para generar un ambiente de formación investigativa. Y ese ambiente pues es jalonado por nosotros. Perdón, cerramos por ahí algún micrófono. Perdón un segundo, sí, hay micrófonos abiertos. Profesora Ana Alejandrina Ramírez, ¿podemos cerrar el micrófono? Gracias. Gracias. Cualquier pregunta, por favor, a través del chat. Gracias. Sí, señor. Correcto. Entonces, pues, este espacio promovido por los investigadores del grupo Grábate y del grupo Fénix Studés, pues hace que se materialice en proyectos y en iniciativas que un poco están del lado de esta investigación que está en alianza entre la UDES, la Universidad Industrial de Santander y el Observatorio del Juego del Chile, donde hemos formulado un proyecto que ustedes seguramente conocen, digamos en cuanto a su avance, titulado El juego como estrategia didáctica para la comprensión lectora en educación inicial y básica primaria, análisis de la praxis Chile y Colombia. Creo que esto también, además de ser la unión de los investigadores, es la unión de capacidades que tienen los programas académicos. El programa al cual ustedes pertenecen o participan, que es la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación, y la maestría en primera infancia, educación y desarrollo, que es presencial. Estos programas adscritos a la Facultad de Ciencias de la Educación de la UDES. Entonces, creo que este es un escenario de articulación, es un escenario de unión de capacidades en el que ustedes participan, y estos espacios, vuelvo y repito, son ambientes formativos realmente enriquecidos para que ustedes vayan de la mano en sus procesos de investigación. La conferencia de la noche de hoy la he titulado Primera Infancia, Educación y Desarrollo, y un poco lo que es la introducción al sentido de la educación inicial. Esto pues porque, digamos, además de estar en el ámbito de la decanatura, pues estuve en toda la construcción de lo que fue el programa de primera infancia. Entonces, creo que estos son unos desarrollos que bien vale la pena que ustedes conozcan,
porque es como la Universidad de Santander está tratando de generar un campo de conocimiento, que es primera infancia. Entonces, en ese sentido, hace algunos años hicimos un levantamiento de información, especialmente de contexto nacional y de contexto local. Ahora, no quiere decir que lo internacional no lo hubiéramos tenido en cuenta. Sí, pero por supuesto queríamos mirar cómo el grupo de investigadores podía contribuir un poco a cualificar las prácticas de atención integral a la primera infancia, considerando que dentro de todo lo que es el marco de atención integral a la primera infancia está la educación y específicamente pues la educación inicial como la hemos llamado en Colombia. Entonces, era pensar en la investigación, en la intervención social que podríamos generar desde la construcción de campo de conocimiento en primera infancia. Entonces, ¿qué nos presentaba el contexto? Pues nos presentaba necesidad de programas y proyectos que estuvieran dirigidos a esa población que es entre los 0 y 6 años de vida. Y pues lógico, quienes estén alrededor de, digamos, los niños y las niñas en ese periodo de edad. Igualmente, pensarnos frente a la articulación que debe haber de los diferentes sectores, en donde educación debe ser líder por su condición de ser quien más puede empoderar a la población de conocimientos, de prácticas, de saberes y de experiencias. También dentro de toda esta contextualización está la necesidad de una movilización social. Tenemos formulada una política pública de primera infancia nacional, pero por ejemplo para nuestro territorio, para Santander, para Bucaramanga, esas políticas tienen que bajar y asimismo sucederá en muchos territorios del país donde se formula, por ejemplo, a 2016, pero que desde las gobernaciones y desde las alcaldías hacer estos ejercicios participativos que dejen ver que realmente, digamos, lo que está declarado para la nación igualmente se aplique en nuestros municipios. También pensarnos en ese campo de conocimiento, cómo debemos diseñar entonces ambientes para el desarrollo infantil y para la atención integral, es decir, pensar también en los entornos, pero ese entorno donde se encuentran nuestros niños y nuestras niñas, que son el entorno familiar, el entorno comunitario y el entorno institucional. También en ese campo de conocimiento es clave la construcción de, digamos, todo ese saber pedagógico en educación inicial y en atención integral a la primera infancia. Entonces, ese campo de conocimiento parte precisamente de la misma evolución que ha tenido el cómo dirigirnos a las atenciones hacia los niños y las niñas, donde hace muchísimos años se pensaba en el cuidado, es decir, que ellos querían como simplemente medidas de cuidado, a tal punto que los centros infantiles se llamaban como guarderías, y era allí guárdenlos, téngalos prácticamente que quietos y privados seguramente de muchas oportunidades, y se pasa luego, digamos, en este transitar conceptual, a que cuando pensamos en primera infancia y en los primeros 6 años de vida, pues debemos pensar entonces en la protección, y la protección, más allá del cuidado, tiene pues alguna garantía de derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, ¿cierto? Entonces, digamos que las acciones se volcan a estar centradas en más allá que el cuidado y la protección. Y en este momento ya de desarrollo conceptual, estamos en el marco de un desarrollo integral para la primera infancia. En cualquier momento, en cualquier espacio donde se encuentren nuestros niños y nuestras niñas en los primeros 6 años de vida, debemos pensar que son espacios que contribuyen al desarrollo integral del niño, no son espacios solo de cuidado, de garantía y protección, sino de explotar al máximo sus capacidades como ser humano. Entonces, de allí el hecho de pensar que es muy válido generar un campo de conocimiento en primera infancia. Y entonces,
pensaríamos que el desarrollo de la primera infancia estará siempre centrado en unas características o en una perspectiva de desarrollo humano. Y el desarrollo humano entendido como bienestar y como satisfacción de necesidades, que es lo que se requiere en los primeros 6 años de vida. Es así que todo este grupo de construcción de primera infancia determina 3 focos y prácticamente 4, que son pues los que voy a desarrollar. Uno de ellos es ambientes para el desarrollo. El otro, educación y atención integral y desarrollo humano. Finalmente, otro centro, digamos, de atención que tiene que ver con la investigación. Nosotros en Colombia y en el mundo necesitamos ofrecerle a los niños y a las niñas no lo que nos parece o lo que ha sido, digamos, funcional hasta el momento. No, necesitamos a través de la indagación, de la exploración, de la investigación, encontrar verdaderamente qué necesitan nuestros niños y nuestras niñas para el desarrollo integral. Entonces, en esa medida, se nos vuelve un foco muy importante que es la investigación en primera infancia. Entonces, veamos cada uno de estos focos. En ambientes para el desarrollo, pues partíamos de preguntas, o sea, ¿dónde están nuestros niños? ¿Qué está pasando con aquellos espacios donde se encuentran? Entonces, por eso preguntarnos por cuál es el papel de la familia, ¿cierto? Cuáles son sus roles, cómo son las interacciones y cuál es el lugar que ocupa digamos, la población, los niños que están en los primeros 6 años de vida, cuál es el lugar de ellos en ese ambiente familiar. Pero un poco también en términos de ambientes es cuál es el sentido de la educación que puede ser, digamos, escolarizada o no escolarizada o institucionalizada y no, promoción del desarrollo de los niños, porque siempre vamos a estar ligando, digamos, a nuestros niños con procesos educativos. Entonces, ¿cómo pueden ser estos procesos educativos? Es un poco el marco de esta pregunta. Ahora, ¿cómo se configura la vida de los niños y de las niñas en la primera infancia? ¿Cómo son los vínculos? Los lazos que se establecen. Vamos a ver cómo es importante que muchos de estos vínculos y de estas relaciones e acciones sociales estén desarrolladas y trabajadas desde los primeros años de vida, que garantizan un poco mejores comportamientos hacia la juventud y hacia la etapa, digamos, de la etapa ya de un adulto joven. En este marco también surgen preguntas como qué tipos de vínculos y relaciones establecen los niños en la primera infancia con el espacio público. Fíjense que ahorita en estos tiempos de confinamiento, lo vamos a ver un poco más adelante, empieza a surgir algo que contribuye mucho al desarrollo de los niños, que es ese explorar en medio de los espacios y los ambientes comunes o espacios públicos que en un momento dado, en este momento, están privados para nosotros y también para los niños. Pero entonces, ¿cómo debe ser, digamos, el sentir y cómo deben ser las prácticas y cómo debe ser la experiencia de vida de los niños en relación con estos espacios públicos que le ofrecen nuestros territorios? ¿Cómo se construyen como sujetos sociales y ciudadanos desde los primeros 6 años de vida? ¿Cómo es que están influenciados por los medios de comunicación y por las tecnologías de la información? ¿Cómo, digamos, vincularlas en esos procesos de desarrollo integral? Otra pregunta en términos de este foco de ambientes es cómo se configuran las subjetividades de los niños en el marco de las acciones de sus contextos sociales y comunitarios. Entonces, en esa medida, esto nos lleva a pensar que muchos de los proyectos de investigación tienen que responder a los ambientes para el desarrollo integral de la primera infancia.
Entonces aquí existía o existe una problemática en estos ambientes que nos lleva a que miremos todo lo que son las políticas públicas para la primera infancia, políticas de, digamos, ámbito local hasta un ámbito internacional, y cuáles son los actores y todos los procesos que intervienen para el desarrollo de la primera infancia. Entonces, todas las instituciones existentes, ICBF, Ministerio y demás instituciones desde, digamos, otros ámbitos como culturales y recreativos. Entonces, todo esto nos hace pensar en una lógica que debe ser analizada y estudiada desde el foco ambientes. En educación y atención integral, eh, también entonces cuando pensamos en que la educación tiene un sentido y es cómo educar al hombre, la educación tiene un sentido en qué educarlo, es cuando también si pensamos en primera infancia y digamos el lugar que tiene la educación dentro de todo ese marco de atención integral a la primera infancia, pues viene un poco el preguntarnos cómo lo va a hacer. Entonces aquí le voy a pedir el favor al profesor Sergio que me habilite un enlace, es un video del Parque Explora que lo quiero traer a colación porque hay unas expresiones de cada una de las personas que cuenta un poco en qué consiste esta experiencia pedagógica que quiero que ustedes escuchen. Los invitaría también a que por el chat las precisen, aquellas, digamos, explicaciones que dan de cómo es la forma de aprender y cómo es la experiencia y el disfrute que tienen las personas, especialmente los niños, cuando van al parque. Entonces, ingeniero Sergio, por favor, activamos el enlace y vamos, el video dura más o menos 9 minutos, lo vamos a ver todo, quiero que tengan esa experiencia, seguramente algunos de ustedes han estado en Parque Explora en Medellín, y pues realmente hace unos meses en un programa que tiene Santander, que es Pacto por la Educación en Santander, nos lo presentaban como un orgullo nacional. Y creo que pues, si hay alguien que no conoce de esta construcción, pues sea un espacio oportuno para que lo exploren. Entonces, contaríamos, Sergio, unos 9 minutos para que los participantes puedan entrar al enlace Perfecto. y mirar el video y hacer las anotaciones en el chat de estas expresiones que tendrán mucho que ver con cómo se da la educación en la primera infancia. Perfecto, profesora Viviana. Ya les compartí a todos los asistentes a través del chat. Por favor, hagan caso omiso al primer link. Se aparece ahí con ciertos errores. Los últimos tres son el mismo, profesora Margie. Cualquiera de los últimos tres la enrutan al mismo. Lo que hice fue reiterarlo. Vamos a dar 10 minutos, tarda 9 minutos 50, unos 10, 12 minutos para que todos lo puedan abrir. Y adelante. Cierro mi micrófono.
Venga, le doy. Pase. Volviendo acá al centro pues de la presentación, he propiciado este espacio de que ustedes observen el video porque las manifestaciones de quienes hablan y explican un poco de lo que sucede en esta experiencia vivencial, en esta experiencia de aprendizaje, hay que rescatarlas porque son una característica de lo, digamos, de la forma de llegar y de relacionarnos con los niños en la primera infancia, con los niños en todo lo que es su educación infantil. Entonces los invitaba a escribir por el chat cómo narran estas personas cómo debe ser la aproximación al aprendizaje. Un poco de esto está centrado en que es un aprendizaje que busca la creatividad en todo momento, en que no se trata de explicarle al niño, sino que él descubra y trate de entender precisamente los diferentes fenómenos. Fabián, por ejemplo, nos dice, creo que las características son el juego, la exploración y propiciar el conocimiento a partir de la interacción con los ambientes. Raúl García nos dice, nos hemos visto todas las maravillas que ofrece el parque. Entonces, fíjense que hay unas características de explorar juntos, de aprender haciendo, de cómo el aprendizaje, como lo dice Maricela ahorita, se hace más fácil jugando, se aprende divirtiéndose. Una de las personas decía en el video que cuando uno se emociona, no olvida. Entonces, este tipo de sensaciones son las que hacen que el aprendizaje sea vivencial. Entonces, Ana Milena nos dice, es un aprendizaje más significativo. Bueno, hay quienes no conocen y les llama la atención visitar. Y creo que es un poco
defender también y divulgar estos espacios educativos que tenemos, así como una invitación a los educadores a cómo podemos explorar otras formas, ¿cierto?, de tener inmersos a nuestros niños y nuestras niñas en procesos de aprendizaje. Bueno, muchas gracias entonces por ese compartir en el chat. En educación y atención integral como foco de todo esto de la primera infancia, pues nos importa esos saberes y esas prácticas que promueven entonces la atención integral y la educación inicial. Precisamente nosotros estamos ahorita haciendo también una investigación de cuáles son las prácticas de maestros y maestras en sectores de conflicto armado en población que está en primera infancia. Entonces, un poco hay que develar, un poco hay que descubrir para poder empezar a intervenir. Ahora, nos ocupan las prácticas, pero también nos ocupan las concepciones, qué es lo que piensa realmente el maestro frente a cómo educar, cómo enseñar, cómo propiciar el desarrollo integral. Entonces, todo esto es objeto de estudio en el campo de educación, ¿no?, en este foco. Cuáles son las concepciones de niño y niña. Mucho pues estamos trabajando por dejar un poco atrás esa connotación de llamar a los niños menores. Sí, es un poco pensar en todas las capacidades, talentos y posibilidades de participación que tiene un niño para ayudarnos a construir sociedad. Entonces, es un poco indagar allí frente a las concepciones que se tienen y estas como de alguna manera guían y se reflejan en las prácticas educativas y en la pedagogía que se desarrolla en este momento como procesos escolarizados. Entonces aquí una cantidad de retos para construir comunidades y redes académicas. Un poco el Parque Explora, de allí genera toda una red de maestros que un poco es esa invitación a mirar cómo compartimos nuestro conocimiento, nuestras dudas, nuestras incertidumbres y generamos entonces un relacionamiento tipo entramado o tipo red académica. La problemática que está alrededor de educación nos invita entonces a mirar cuál ha sido la evolución histórica, cómo fueron, digamos, esos primeros surgimientos de la educación en los primeros años de vida y cuáles pues son ya las tendencias educativas y pedagógicas. Un poco revisar toda esa evolución y revisar, por ejemplo, conceptos que tienen que ver con la crianza, con el cuidado, con la socialización, con la misma asistencia que necesitan los niños. Y el tema de alianzas para el trabajo con la primera infancia. Aquí hay que crear muchas redes porque con primera infancia no se puede abordar desde un solo sector, por ejemplo, desde el sector educación, sino realmente eso es un trabajo de muchísimos actores, un trabajo intersectorial que hace que perfectamente podamos responder entonces a las necesidades que se tienen. Y muy importante establecer mecanismos y estrategias de evaluación, seguimiento y monitoreo a todas las iniciativas que surjan en educación y atención integral. Entonces, este foco de educación y atención integral también es supremamente relevante en primera infancia. El otro foco es desarrollo humano. Si estamos pensando que todo lo que acontece en el niño propiamente no es que lo llamemos aprendizaje en estos primeros 6 años de vida, sino que lo llamamos desarrollo humano, cómo lo vamos haciendo más humano, pues entonces fundamental que nos preguntemos qué relaciones existen entre el desarrollo infantil y la primera infancia, cómo marca, digamos, cómo deja una huella en el ser humano todo lo que acontece en sus primeros años de vida, cuál es entender un poco cuáles son los cambios en las concepciones sobre desarrollo y sobre desarrollo integral en la primera infancia,
cómo es que participan los actores, cuáles son sus roles, cuáles son los procesos, cómo encontrar y evidenciar el contexto cotidiano de los niños y las niñas, lo que les está sucediendo y lo que está determinando entonces precisamente muchas condiciones para el desarrollo o no de muchos de sus capacidades y sus talentos. ¿De qué manera está contribuyendo las prácticas sociales de los diferentes actores a la búsqueda del desarrollo humano en la primera infancia? ¿Qué referentes son necesarios para construir nuevas alternativas para una educación que considere el desarrollo humano como centro del proceso? O sea, donde a los territorios les ocupe el desarrollo del ser, ¿sí? El desarrollo humano, y a través del desarrollo humano todas las capacidades que permitan entonces el mismo desarrollo de los territorios. En esto del desarrollo humano, quiero traer a colación una conferencia que precisamente fue esta semana con Richard Timblake, que es, digamos, un investigador destacado en el campo de primera infancia. Él es psicólogo y presentaba a través de una red internacional una conferencia de qué está pasando con, digamos, la agresividad, y la agresividad cómo puede estar acentuándose en estos tiempos de confinamiento en nuestros niños y nuestras niñas. Él, por ejemplo, en uno de sus estudios longitudinales, donde desde la primera infancia hasta más o menos los 14, 15 años hizo un seguimiento a una población, encontraba y pues de alguna manera entendía que frente a la agresión física y este tipo de comportamiento en los seres humanos, él se preguntaba inicialmente cuándo era que los seres humanos aprendíamos a agredir, y realmente lo que él encuentra es que los humanos no aprenden a agredir físicamente, sino aprenden a no agredir. Es decir, pareciese como si existe un componente biológico, ¿cierto?, que hace que desde muy temprano haya cierto tipo de manifestaciones de agresión física que deben ser, digamos, controladas y autorreguladas. Entonces, debemos ocuparnos en cómo este tipo de manifestaciones las debemos ir, es decir, debemos ir enseñando a los niños, y ellos mismos deben ir desarrollando su capacidad para no agredir al otro, y en la medida en que estos comportamientos se generen en la infancia o en la primera infancia, garantizamos que sean menos fuertes o, menos, o se expresen menos en su etapa de juventud. Entonces, en esa medida, también él nos llamaba la atención un poco a que si todos los países estamos pensando en el desarrollo humano y en la importancia de centrar al niño y a la niña, o sea, centrar a la primera infancia como eje clave del desarrollo, y donde todas las acciones deben estar pensando en los niños, él nos decía, estamos en un momento donde no estamos pensando en los niños, estamos pensando en los adultos mayores, los dineros y todos los recursos están volcados hacia la población mayor, ¿cierto?, como medidas a corto plazo que se están dando para la solución de la emergencia, pero es la invitación que él nos hace a que en los países pensemos en medidas a más largo plazo y que pensemos realmente en cuál es el lugar de los niños y qué es lo que le estamos brindando para su desarrollo integral. Entonces, creo que allí hay unos expertos que digamos, marcan algunos lineamientos y que tal vez nos recuerdan a todos los que estamos, los compromisos que tenemos con la primera infancia. En eso del desarrollo humano, pues es importante analizar todas las perspectivas de desarrollo, desde las neurociencias, desde el mismo desarrollo como capital humano,
como desarrollo como capacidades que tiene el ser humano. Y pues todos estos enfoques nos ayudan a entender un poco qué sucede para finalmente llegar a ese desarrollo integral. Y la investigación, que es un poco, digamos, un foco que hay que pensar, es decir, no se trata de que generemos, digamos, teorías o conceptualizaciones de la infancia, porque cuando hablamos de infancia hay que precisamente desagregar y hacer visible lo que sucede en los primeros 6 años de vida, por la característica y precisamente por la huella que deja en el ser humano. Además, porque bien nos dicen los estudios, la capacidad que tiene el cerebro en desarrollarse en estos primeros años de vida y cómo las oportunidades que tenga el ser humano serán, digamos, evidenciadas en todos estos talentos que pueda expresarse más adelante. Entonces, hay que producir conocimiento científico en primera infancia. Hay que analizar las prácticas de interacción cotidiana, ¿cierto? Que nos permitan profundizar un poco más en ellas en términos de investigación. El diálogo de saberes, cómo la apuesta desde diferentes disciplinas por un propósito común nos permite entonces avanzar en la producción de conocimiento y entender todas estas lógicas que desde los diferentes países nos dan las políticas en primera infancia. Entonces, la investigación también es un reto a la vez que un desafío. En ese sentido, pues hay diferentes maneras, bien desde la investigación la aplicamos desde los enfoques cualitativos y cuantitativos para entender los fenómenos y para producir conocimiento. Y pues esto es parte de lo que ustedes también en sus procesos de formación reciben para desarrollar proyectos investigativos. Entonces, la investigación está dada a que lo hagamos sobre ambientes, a que lo hagamos sobre la educación y la atención integral y que, por supuesto, también se realice sobre el desarrollo humano como unos focos que priorizamos para entender la primera infancia. Y así es que se han desarrollado proyectos por los estudiantes de la maestría en investigación que están muy centrados en las interacciones de los niños, en la relación de su desarrollo motor y el aprendizaje, el juego, ¿cierto? Que un poco todos debemos entrar muy bien en esas intencionalidades y cómo el juego no solo debe ser un juego dirigido, sino un juego abierto, un juego donde el niño naturalmente disfrute y así sucesivamente proyectos que han aportado un poco a esta construcción de campo de conocimiento. Cuando estamos ya adentrándonos a la experiencia pedagógica que debe ser central cuando guiamos procesos de educación inicial, es muy importante que ese currículo esté basado en la experiencia. Fíjense que el video de Parque Explora, ese aprendizaje se da porque prácticamente lo huelo, lo toco, lo siento. Es decir, así deben ser, digamos, los escenarios de construcción de las experiencias que construimos en un currículo para la educación inicial. Lo mismo basado en un saber pedagógico, es decir, todos los elementos de la importancia de lo natural en lo pedagógico, de la importancia de lo afectivo, ¿cierto? Que son principios claves cuando estamos en procesos de formación en los primeros años de vida. Y asociar siempre a que ese aprendizaje tiene que ver es con un desarrollo y con un desarrollo que es un desarrollo integral que estará movido en esas experiencias a través de interacciones. Realmente, cuando pensamos en la educación inicial, realmente que
es pensar cómo los niños y las niñas aprenden a convivir, aprenden a relacionarse con sus seres inmediatos, que seguramente serán sus padres, sus hermanos, sus cuidadores, y empiezan a generarse esos vínculos. El vínculo es algo muy importante en la primera infancia, vínculos afectivos, el sentirse querido, el sentirse cuidado. Esas interacciones que están allí presentes son una necesidad para los niños en los primeros años de vida. Entonces, aquí es donde sus ambientes inmediatos son la familia, sus ambientes inmediatos también serán aquellas instituciones o aquellos espacios de la comunidad a donde ellos se dirijan. Pero todos estos espacios deben generar en los niños, digamos, seguridad, confianza, ganar autoestima, ser reconocidos. Todas estas interacciones deben buscar que el niño sea capaz de identificarse y de reconocerse, de inclusive valorar las capacidades que tiene en cuanto a lo que puede hacer con su cuerpo, a lo que puede hacer con el movimiento y a cómo tiene su capacidad de expresarse. Entonces, en esta medida, las interacciones que se den y que se propicien en estos escenarios en la primera infancia son fundamentales. Y aparecen las actividades rectoras que ha manejado nuestro país, Colombia, como son el arte, la literatura, el juego y la exploración del medio, fundamentales para que a través de ellas el niño precisamente tenga esa vivencia y esa experiencia, digamos, divertida de aprender y de disfrutar. En ese orden de ideas, también la educación inicial tiene que estar, como lo decíamos, mediada por una práctica pedagógica. Y esa práctica tiene mucho que ver con que el educador tenga unos momentos primeros como son el indagar, 4 momentos: indagar, proyectar, vivir la experiencia y valorar el proceso. Entonces, el indagar tiene que ver con reconocer las características de los niños. Más cada vez que hablamos de individualizar la enseñanza, más prioridad toma esto cuando estamos en la educación inicial. Es reconocer talentos de los niños, reconocer emociones, reconocer sensaciones que lo particularizan. Cada uno tiene una dinámica muy diferente del otro, de qué aprender y de cómo aprender. Entonces, en esa medida, hay que respetar mucho las condiciones de los niños y nos lleva a que el educador tenga que indagar mucho al respecto de digamos, de estas situaciones. El proyectar, que es el poder hacer toda una planeación, poder hacer toda una programación de cómo llevar al niño, ¿cierto? O a la niña a este tipo de experiencias, de exponer al máximo su creatividad. Entonces, estos elementos, así como están implícitos en procesos educativos, también están en la primera infancia, en la educación inicial. Vivir la experiencia, que ya después la puesta en escena, digamos, de eso que ha sido organizado y pensado acorde a las necesidades de la población, y finalmente valorar el proceso. Siempre esa práctica pedagógica en educación inicial pasará por estos procesos de valoración. Bueno, yo creo que aquí ya nos vamos acercando al final. Y quería un poco decirles que todo este contexto de primera infancia tiene alguna fundamentación en autores que quiero resaltar, como especialmente la profesora Marina Camargo Cabello. Ella es investigadora emérito Colciencias 2018, quien ha, digamos,
empezado a construir ese campo de conocimiento en educación y atención integral especialmente. Y pues, importante de todas maneras, los avances que el Ministerio de Educación Nacional nos ha dado, todas las orientaciones pedagógicas para la educación inicial, para la primera infancia, el sentido mismo de la educación inicial, la relación del Centro de Investigación y Desarrollo Humano, CINDE, y la misma UDES con, digamos, la creación y diseño de todo lo que es una maestría en investigación en primera infancia. Y pues ya, digamos, todos estos referentes internacionales como son la UNICEF y la UNESCO, que marcan acuerdos internacionales y multilaterales. Entonces, creo que allí está centrado un poco la experiencia de construcción de todo esto que les he hablado, que es la primera infancia. Y ya para cerrar, invitarlos a un curso que inicia el 16 de mayo de literatura para la primera infancia. Leer antes de leer. Este seminario está pues dirigido a cuidadores, está dirigido también a licenciados y a personal que está directamente con los niños y con las niñas, un poco para actividades hacia la lectura. Y este tema de leer antes de leer es porque pues bien sabemos que los niños lo que están es aprendiendo a conocer su cultura, están aprendiendo hábitos, están aprendiendo de ciudadanía y ellos son lectores en todo momento en que se da su desarrollo. Entonces, pues están cordialmente invitados y para que nos ayuden también a difundirlo con quienes ustedes consideren. Muchas gracias. Esto es lo que he organizado para la sesión de esta noche. Sergio, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, estaré atenta. Vale, profesora Viviana, pues gracias por sus comentarios, por la precisión en los mismos. Yo sugiero la siguiente metodología. Recogí aquí algunas ideas de nuestros asistentes en el chat. Voy a comentarlas como un marco de referencia y si alguien tiene alguna pregunta la puede formular por el chat o levantar la mano. Vamos a dar espacio si levantan la mano a 2 preguntas y en el chat pues de pronto podamos tratar un par más. Dice, el aprendizaje es más efectivo y duradero cuando se interactúa con los objetos de aprendizaje. Alguien reflexionaba sobre, creo que las características más importantes son el juego, la exploración y propiciar el conocimiento a partir de la interacción con los ambientes. Aprender a través de la experiencia para que sea significativo y no conceptual. Y la primera infancia bien dirigida es primordial para formar un buen ser humano, pero gran parte de la población en los sectores rurales están siendo vulnerados porque los padres se preocupan más por la alimentación que por hacer sentir el niño amado. Y es en ese punto donde el docente debe ser asertivo en la vivencia con los niños. Profesora Viviana, dadas esas reflexiones de diferentes perspectivas, ¿alguna idea, algún comentario adicional? Sí, claro que sí. Quería de pronto compartirles que he tenido la oportunidad de hacer evaluación de experiencias exitosas de maestros del sector público con la alcaldía de Bucaramanga. De tal manera que acá cuando mencionaban experiencias de educación en la ruralidad, decirles que los maestros que han participado con experiencias han sido maestros que hay que destacar. Creo que han podido encontrar una forma sencilla, una forma natural para que el niño quede inmerso en un aprender dentro de lo que le es cotidiano. Eh, Hay que exaltar mucho estos esfuerzos de los maestros porque en condiciones muy limitadas, en algunos de los casos o en muchos de los casos, logran adelantar
proyectos y experiencias hermosas que tienen mucho que ver con lo que usted, Sergio, leía de los aportes de los estudiantes. Entonces, creo que esto es, digamos, un ejemplo también para quienes estamos en las ciudades y más aún en las grandes capitales, que de pronto puede haber un conflicto o una adaptación a ciertas rutinas curriculares que hacen que de pronto hay que poner al niño en el ambiente, o sea, el ambiente es el sugestivo. Alguna vez nos decían que el educador tiene que trabajar, tiene que pensar que en los niños se encuentra como esa planta, como esa rosa hermosa a la cual le mejoramos su terreno, se lo enriquecemos con tantos fertilizantes para ponerla más bella, y así es un poco lo que sucede con nuestros niños. Tenemos que trabajar en el ambiente donde están ellos, donde ese entorno es un entorno que tiene que ser muy enriquecido, pero es un entorno que lo tiene que familiarizar con el aprender para la vida. Entonces, si nosotros trabajamos en eso, vamos a poder lograr, digamos, ese desarrollo que tanto queremos del talento humano que tiene cada uno. Entonces, pues sí, muy de acuerdo con lo que podías mencionar de los estudiantes. Bien, sigue el canal abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo me permito recoger algunas reflexiones sobre que han surgido en el diálogo, profesora Viviana, de las últimas semanas, pues giran en torno a que muchos de nuestros maestrantes, de nuestros estudiantes, pues están vinculados a un amplio espectro en cuanto a niveles de educación hacemos referencias. Hay profes desde primera infancia a profesores de últimos grados de escolaridad, de básica secundaria y algunos profesores de educación superior. Eso hace que la aproximación a la construcción de una estrategia pedagógica, pues en ningún momento buscamos homogenizarla. No tendría ningún sentido hablar de una sola herramienta tecnológica o de hablar desde una sola perspectiva. Dada tu experiencia profesional tan amplia, ¿qué puedes sugerirle a los asistentes en torno a, bueno, y el core de nuestro tema es lectura y juegos? ¿Cómo ves esa perspectiva? Algunas recomendaciones teóricas, herramientas y demás, ya al segmento que tú eres especialista y que sé que a muchos les va a interesar. Bueno, sí, mira que en esto de literatura y juego, lectura, es un poco como la invitación que estamos realizando desde el curso de literatura para la primera infancia. En el curso tenemos un capítulo que habla de la bibliografía, un poco para adentrar a los niños en un contexto de lectura, sobre, digamos, quienes han sido autores de cuentos para niños, como el caso de Rafael Pombo, y cómo, digamos, se ha venido desarrollando una experiencia de llevar a los niños en estas interacciones, en este aprendizaje de la vida a través de los cuentos. Esto es una manera, digamos, emocionante, es una manera que invita al niño a soñar, que es una manera de llevar al niño en muchas realidades. Es decir, fíjense que también una de las personas que hacía un comentario en el video nos decía, en un niño es muy importante abrir el camino a lo desconocido, y eso lo encontramos en todo lo que nos proporciona la lectura. Entonces, comparto también contigo que no hay una sola forma, no hay una sola técnica, no hay un solo teórico. Precisamente cada uno de nosotros
así sea de la educación superior o sea un educador de un contexto de la educación preescolar, eh, tiene la oportunidad de contribuir con la investigación y con la reflexión de su práctica. Creo que más allá de todos los teóricos que han aportado a la investigación de tanto tiempo atrás y pedagogías, digamos que las retomamos y las ponemos en práctica, creo que estamos llamados a esta educación actual. Las necesidades son muchas y el aprovechamiento de la tecnología también tiene que entrar. Fíjate que nosotros estamos haciendo investigaciones que inclusive tienen que ver con cómo incorporar la tecnología, cómo aprovecharla, porque es que tampoco vamos a querer que los niños estén desprovistos de un acercamiento a ella, pero lo importante es cómo gradualmente los vamos introduciendo y en qué, digamos, alternativas digitales. Entonces, creo que allí el mismo aporte que hace la maestría o todos los estudiantes participantes es enorme, porque es precisamente construir campo de conocimiento en primera infancia. Entonces, aquí el esfuerzo es de todos y todos debemos considerarnos ya como actores que aportamos a este tipo de conocimiento, Sergio. Profesora Viviana, muchas gracias. Había una mano levantada. Profesora Dexi, tienen la palabra. Gracias, profesor Sergio. Muy buenas noches y a la profe conferencista. Profe Sergio, pues mi pregunta va es como hacia su merced. Todas estas conferencias han sido muy valoradas y pues de gran ayuda para todos nosotros, pero quería pedirle como un favor, si en la programación que su merced tienen, no habrá una conferencia dirigida hacia los grados superiores, ¿sí? Pues en vista de que hay docentes que vamos a aplicar pues nuestro proyecto de investigación en los novenos, décimos o 11. Era eso, profe. Muchas gracias. Profesora Dexi, gracias por el aporte. Nosotros tenemos el ciclo de conferencias, digamos, este nuevo ciclo de conferencias, estos 4 momentos más recientes, incluido como tercer momento el de la profesora Elba Viviana hoy, y cuarto momento el que va a ser el Observatorio del Juego de Chile la siguiente semana. Ahí haremos una pausa para planificar un par de semanas que nos permitan organizarnos un poco mejor y, y sin duda tendré muy en cuenta esa inquietud, esa consulta que haces. Nosotros queremos, yo espero que ustedes en ningún momento se hayan sentido saturados por estos escenarios, sino por el contrario, que alimenten mucho el trabajo. Yo sé que hay un qué hacer y es construir sus trabajos de grado. Y hay una agenda de avance definida por la universidad. Eso es la prioridad. Pero sí quería hacer esa reflexión aprovechando el comentario de la profe Dexi que pide otra conferencia, es que estos espacios, espero a ninguno se le haya convertido en una carga que le dificulte el seguir trabajando en el proyecto, sino que por el contrario, cada diálogo con nuestros expertos lo que haga es acortar curvas de aprendizaje y que le reduzca, ojalá cada charla de esta le reduzca una semana de trabajo en su investigación o más, porque creo que hemos recibido muy buena información. Un comentario final para cerrar entonces y agradecerle a la profesora Viviana es el siguiente. He visto en el chat 3 comentarios sobre y la información de las convocatorias anteriores, de las charlas anteriores. Profes, cuando se finaliza el encuentro, al siguiente día, yo les estoy remitiendo a sus directores de trabajo de grado la información. Primero verifiquen en la agenda de avance que se encuentren, porque a ustedes se les pudo haber pasado y sí está. Pero si no lo observan, por favor apóyenme o apoyen al equipo investigador y háganle la consultica. Profe, no me ha enviado la conferencia, el profesor Sergio dijo en la charla que ya lo hizo, porque no les tengo deuda ninguna. Deuda la de la profesora Viviana, pero estará lista mañana, ¿vale? Hacer esa aclaración. Profesora Viviana, nuevamente agradecerle estas reflexiones, gracias por la información. Si le es factible, si lo considera pertinente,
nos puede compartir la información de la presentación, del tema que trató al final en la invitación que hizo, y yo se las puedo escalar a todos los estudiantes para que, pues, por ellos puedan tener esas memorias, ¿vale? Quedan con el video, pero también la presentación y su invitación puede llegar a ser importante. Agradecerle, profe, nuevamente. Muchísimas gracias. Claro que sí, Sergio, para compartir la presentación con mucho gusto. Y bueno, un abrazo para todos, cuídense mucho, que de esa manera cuidamos a todos nuestros. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Muy amable. Doctor Sergio, también muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, profesora. Muchas gracias. Un saludo para todos. Y recuerden, nos vemos la otra semana, ¿no? Con nuestro conferencista, el profesor Daniel Barriá, de Santiago de Chile, que nos va a hablar del tema de las ludotecas, lo no digital. Ellos son fuertes en lo no digital. Entonces es interesante también conocer todas estas perspectivas. Un abrazo para todos mis profes. Cierro grabación. Muchas gracias. Buenas noches.